Buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en la última semana de la fase número 1, la semana 7. En la unidad número 4, presión, comprensibilidad y sus aplicaciones. El contenido es presión, principio de Pascal y aplicaciones. Les recuerdo que usted tiene que leer y analizar detenidamente la guía para que pueda responder a las tareas de la semana. Tenemos lo que es una breve introducción acerca de lo que es la fuerza y presión, que son conceptos que están muy relacionados, y que se representa la presión, que es una magnitud física que mide la cantidad de fuerza que se aplica en un área determinada por esta fórmula. Tenemos que la presión es igual a la fuerza por el área, y en términos de unidades de medida, la presión va a ser igual a la fuerza que se representa por Newton, la unidad de medida, y el área en metro cuadrado. Y al combinar esta unidad de medida Newton entre metro cuadrado, me da lo que es el Pascal. Entonces la presión en unidad de medida se representa por un Pascal, y nosotros lo vemos acá abajo. Un ejemplo muy práctico de la presión es, por ejemplo, los esquimales. Ellos utilizan unos zapatos en forma de raqueta. ¿Por qué? Porque a mayor área de su zapato va a ejercer una menor presión, entonces no se van a hundir. Pero si no tuvieran ese tipo de zapato especial en forma de raqueta, entonces el área sería más pequeña y la presión sería mayor, entonces ellos se hundirían. Es como que si yo fuera a la playa con zapatos de tacón. Entonces lo que va a hacer que, como el área de mi tacón sería muy pequeño, yo me voy a hundir porque voy a ejercer una mayor presión. Por eso siempre a la playa no se va con tacones, se va con chancletas o con zapatos, como nosotros le llamamos, bajitos, ¿verdad? Pachitos. Bueno, continuemos. La presión es directamente proporcional a la fuerza. Esto quiere decir, mientras mayor sea la fuerza aplicada, mayor será la presión. Por otro lado, la presión es inversamente proporcional al área de la aplicación. Era lo que les mencionaba en los ejemplos acerca del área que van a utilizar también en el caso cuando van en la arena los esquimales. La fuerza va a ser menos cuando el área es mayor, y entonces la presión se va a reducir. Tenemos también el ejemplo aquí de las jeringas. La fuerza con la que aplicamos al presionar lo que es el émbolo y la presión que va a tomar. Y ahí podemos ver acerca del área, que en este caso sería pequeña. Tenemos un ejemplo. Uno calcula la presión que ejerce una mujer de 85 kilogramos. Estamos hablando de su masa sobre sus pies. Si la superficie de sus pies tiene un área total de 0.0750 metros cuadrados. Acuérdense que al observar metros cuadrados siempre nos está hablando de un área. Y ahí tenemos la solución del ejercicio. Primero debemos calcular la fuerza aplicada. En este caso, la fuerza es igual al peso de la mujer. Fuerza es igual a peso, porque si se recuerdan en clases anteriores, las unidades de medida son las mismas, terminan en Newton. Entonces el peso de la mujer, para calcularlo sabemos la fórmula. Acuérdense que peso se representa por una W minúscula, que es igual a multiplicar la masa por la gravedad. La gravedad en el ejercicio no la dan, pero es algo que usted ya se tiene que aprender de memoria, que está representada en la Tierra por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, es decir, tiene unidad de medida de una aceleración.
Entonces vamos a sustituir, aquí tenemos la masa y aquí tenemos la gravedad. Vamos a multiplicar la masa por la gravedad y como resultado nos da esta fuerza que es el peso. La unidad de medida es un newton. ¿Por qué? Porque un newton es igual a 1 kilogramo multiplicado por una aceleración. Y como tenemos la fórmula general de la presión, ahora ya se puede calcular la fuerza, que es este valor, aquí lo escribimos, y el área. Entonces se divide 833 newton entre 0.0750 metros al cuadrado. Nos da como esta respuesta y la unidad de medida es pascal. Vemos el ejemplo de presión hidrostática. Los líquidos tienen un volumen definido, pero no una forma, porque a estos agarran la forma del recipiente que los contiene. Por este motivo se adaptan a la forma del recipiente, lo que les mencionaba. Los líquidos también son capaces de ejercer presión sobre los cuerpos. A esta presión se le da el nombre de presión hidrostática, que se define como la presión ejercida por un líquido sobre las paredes del recipiente que los contiene. Y ahí podemos ver en la figura 2 el ejemplo de presión hidrostática. Depende de la profundidad, la gravedad y la densidad del líquido. Ahí nosotros vamos viendo lo que es cómo se encuentra un buzo que está nadando, buceando, mejor dicho, a distintas profundidades. La presión hidrostática depende de 3 factores: la densidad del líquido, la aceleración de la gravedad y la profundidad en la que se encuentra. Es decir, que se representa de la siguiente manera. Presión hidrostática. Esta letra ρ me está representando lo que es la densidad del líquido. Vemos lo que es la gravedad. Y esta H me está representando la altura o la profundidad con la que se encuentra. La densidad de un líquido es la relación entre la masa y el volumen. Es decir, de esta manera, densidad va a ser igual a la masa dividida sobre el volumen. Esa es la fórmula que me está representando la densidad. Otra unidad de medida también se utiliza para medir la presión, es el bar, lo que habíamos visto en la figura del buzo. La equivalencia con la unidad de Pascal es la siguiente: un bar es igual a 1 por 10 a la 5 Pascal. Principio de Pascal y aplicaciones. Además de la presión hidrostática, se puede ejercer una presión adicional en un líquido, siempre y cuando se aplique una fuerza a un líquido que se encuentra en un espacio cerrado. Y ahí vemos el ejemplo de un sistema hidráulico. Si se aplica una presión, esta se transmite con la misma intensidad en todas las direcciones y puntos del sistema. El físico Blaise Pascal formuló una ley que explica este comportamiento conocido como principio Pascal, que establece: la presión ejercida sobre un fluido dentro de un recipiente se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Algunas aplicaciones del principio de Pascal son los sistemas de frenos de automóviles, las puertas de los autobuses, la prensa hidráulica, las excavadoras. Y algo muy común, ¿verdad? Que todo eso ustedes lo pueden ver en la máquina para tomar lo que son peluches. Pondremos especial atención en la prensa hidráulica, ya que es un mecanismo de mucha utilidad y fácil de comprender.
Su mecanismo consta de 2 cilindros que poseen diferentes diámetros, los cuales se comunican entre sí por medio de tubos que contienen un líquido incompresible, es decir, que no se puede comprimir, como el agua o el aceite. Sabemos que la presión se distribuye íntegramente sobre todos los puntos del líquido, por lo tanto la fuerza 1 ejerce una presión 1, que debe ser igual a la presión 2 ejercida por la fuerza 2. En otras palabras, se debe cumplir que la presión 1 es igual a la presión 2. Y nos muestran en la figura 3, estamos viendo acerca de una máquina o una prensa hidráulica. Y observamos la fórmula con la cual nosotros vamos a trabajar el principio de Pascal, y vemos el ejemplo. Se aplica una fuerza de 100 newton sobre un pistón que tiene un área de 10 metros cuadrados. El pistón 2 tiene un área de 40 metros cuadrados. ¿Cuál sería la fuerza y presión sobre el segundo pistón? Acuérdense que primero tienen que escribir los datos que se les dan y luego proceden a trabajar con la ecuación que tenemos acerca del principio de Pascal. Pero para eso vamos a sustituir los valores. Aquí tenemos la fuerza 1, aquí tenemos lo que es el área 1, aquí tenemos la fuerza 2, que es la que desconocemos, y aquí tenemos el área 2. Así que vamos a despejar. Acuérdense que lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. En este caso, como desconocemos lo que es la fuerza 2, es la que vamos a encontrar. Tenemos el área 2, que está acá, entre el área 1. Y aquí tenemos multiplicado lo que es la fuerza número 1. Entonces vamos a dividir. 40 entre 10 equivale a 4 metros cuadrados. Estos se me anulan y me queda 4. Ahora 4 por 100 me da 400. Y en este caso la unidad de medida newton. La presión sería, ahora sí, con la fórmula de la presión, que acuérdense que la presión es igual a la fuerza entre el área. Esa sería la fórmula de la presión. Entonces, para encontrar la presión 2, voy a tener la fuerza que me había resultado 400 newton, que es esta, entre el área 2, que es 40 metros cuadrados. 400 entre 40 me da 10 pascal, porque un pascal, su unidad de medida es un newton por metro cuadrado. Entonces eso sería la respuesta de ese ejercicio. Y ahí se cumple, ¿verdad?, que las presiones son iguales. Presión 1 es igual a presión 2. Tenemos apartado ponte a prueba, que a partir de aquí usted va a copiar en lo que es su cuaderno de ciencia. Recuerden que las respuestas de ese apartado se encuentran al final. Y el apartado C, ponte a prueba, C, tareas de la semana, que es lo que tiene ponderación. En la actividad número 1, presión hidrostática, vale 5 puntos. Usted va a realizar lo que es un experimento. Les recuerdo que todos los experimentos tienen que presentar evidencia fotográfica, con lo cual va a hacer constar que usted diseñó y realizó lo que es el experimento. Tiene que conseguir los siguientes materiales que están descritos acá. Aquí está el procedimiento que usted va a realizar y tiene que dar respuesta a las preguntas. Esto lo va a escribir en una página de su cuaderno, y todo eso
equivale a 5 puntos. En la actividad número 2 se llama globo indestructible, que vale 5 puntos. Ahí le están pidiendo esta cantidad de vejigas, que son 25 tachuelas o chinches. Aquí se explica todo el procedimiento y lo que usted va a responder. Aquí le está en el procedimiento, bueno, que termina hasta aquí, ¿verdad? Dice qué sucedió en los 2 intentos, va a responder. Ahí le está mencionando lo que va a indicar sobre lo que va a seguir. Coloca muchas chinches cerca una de otra y verifica que sus puntas estén dirigidas hacia arriba. Está la pregunta que usted tiene que dar respuesta. ¿Qué pasa al presionar un globo sobre las chinches? Tiene que responder y ahí le está diciendo vuelve a hacer 2 veces más el procedimiento. Anota tus observaciones. ¿Qué sucedió en los siguientes 2 intentos? Es lo que va a responder y con eso se terminaría lo que es la actividad. Les recuerdo que tiene que sintonizar la teleclase para una mayor comprensión, acatar las medidas de bioseguridad y obedecerle a sus papitos. Hasta la próxima. Bendiciones.